Evangelio en Yeshua, podcast. Bendiciones, familia. Pues estoy muy feliz, muy emocionado porque este es un nuevo podcast, un nuevo episodio de audio titulado como el sacrificio de Pesaj. Te preguntarás qué es sacrificio de Pesaj, mayormente conocido como el sacrificio de Yeshua, el único sacrificio para poder tener acceso a su palabra, a su redención. Y pues bueno, vamos a hacer una oración. Donde quiera que tú escuches este audio, donde te encuentres, vamos a decirle al Padre que Él es nuestro sustento, que Él es todo en toda la plenitud de la palabra en nuestra vida. Rey eterno, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en esta generación, porque somos una generación privilegiada, Padre, para entrar en cada tiempo específico de tu voluntad perfecta y agradable. Gracias, Rey. Gracias, Yeshua. Gracias porque tú nos has perdonado. Gracias porque esta semana, y no solamente esta semana, sino cada día renuevas nuestras fuerzas y sobre todo vas quitando toda levadura que hay aún en nuestro corazón. Te pido, Rey, que seas tú perdonándonos, que seas tú entronizándote en nuestro corazón. Y queremos que seas partícipe de nuestra vida, que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes mis pensamientos, que tú gobiernes, Padre, lo que escucho, lo que veo, que todo sea la congruencia en ti. En el nombre y en los méritos de Yeshua, amén y amén. Y bueno, pues nuevamente dando la gratitud al Padre, ¿verdad? Porque cada día es nuevo y siempre debemos estar agradecidos con el Rey. Bueno, pues para muchos los que no han celebrado esta fiesta, porque esta es una fiesta muy importante dentro de la Escritura, vemos, si nosotros leemos la palabra día tras día, podemos encontrarnos que hay 3 fiestas que se le conocen como las 3 fiestas de peregrinaje, donde la Escritura dice que subirás a la casa del Eterno, subiremos a la casa del Padre. Y entonces antiguamente se subía al lugar escogido por el rey, que en este caso siempre ha sido una representación de montaña en simbolismo de ascender. Y es lo que el Padre quiere en nosotros, independientemente de un lugar. Es el encontrar la perla y la riqueza del ascender espiritualmente. Y eso es lo que el Padre quiere hablarnos cada día, y en este tiempo pues es imprescindible seguir hablándolo, porque es como reconocer lo que el Padre seguirá haciendo en nuestra vida y en nosotros. Y bueno, pues Pesaj significa, ¿verdad?, pasar, dar un brinco, así como el pueblo de Israel, ¿verdad?, dio un brinco y decidió obedecer al Padre. Voluntad propia, y ese es un término importantísimo, tener voluntad propia. Gracias al Padre porque Él nos da esa voluntad propia, en que no solamente lo que nos digan, sino lo que está verídico en la Escritura. Y aquí hay 2 palabras que me gustaría destacar en este audio, y son los que me han marcado y me ha hecho ese sonido en mi cabeza. Y la primera palabra es que Yeshua nos da un amor conocido como misericordia, gracia. Y ese mismo amor tiene que ir acompañado de un fruto de justicia, de una obediencia por aquel que nos amó. Y eso es algo increíble e importante ver, porque si nosotros tenemos misericordia, pero no hay obediencia, se le conoce como apostasía. Nuevamente, si tenemos la misericordia y no valoramos que el precio que pagó Yeshua en la cruz, en el Calvario, tuvo un costo por nosotros como pueblo, entonces sería simplemente un movimiento de apostasía, como muchos hay hoy en día, ¿verdad?
Pero también llegamos a otro extremo, que podemos estar haciendo obras de justicia, pareciendo como obediencia, pero no ponemos el sacrificio y no ponemos toda la palabra que conlleva misericordia. Y aquí esta palabra que conlleva misericordia, si nosotros no la ponemos como un equilibrio, podemos llamar a la otra frase legalismo. Entonces hay dos extremos, apostasía o legalismo. Pero Yeshua, de acuerdo a lo que nosotros vamos comprendiendo, Él nos quiere acercarnos al primer amor. Y el primer amor está involucrada en muchas áreas, pero lo esencial es bajo el contexto que se estaba inclusive escribiendo uno de los pasajes muy conocidos como las 7 congregaciones del Apocalipsis, o las 7 congregaciones, las 7 iglesias, ¿no? Una de las primeras congregaciones, de las primeras iglesias que fue escrito fue el mensaje a Éfeso. Y bueno, cuando empiezan a escribir, y voy a leer solamente un fragmento que siempre lo diré y lo recordaré, en el versículo 4, tengo contra ti, nuevamente dice, que has dejado tu primer amor, recuérdalo, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, para los que no sepamos, y bueno, me incluyo, porque día a día, ¿verdad?, vamos aprendiendo, y eso es símbolo de humildad. Nosotros nos encontramos que cuando estaba el concilio de Éfeso, justamente en esta parte de Turquía, podemos ver claramente que cuando se hacen estos concilios para ver cómo se iba a incluir el canon bíblico, en la congregación de Éfeso hubo personajes que, ¿cuál era su petición? Quitar la Pascua y titularla como Pascua judía. Titular este título de Pascua judía ya es una exclusión a los creyentes, a los primeros creyentes del primer siglo de Yeshua. Entonces eso sí va a marcar un antes y un después, y lo que el Padre quiere hacernos es claramente aquí en Éfeso era una exhortación a que no tenían que dejar las primeras obras. Y las primeras obras, ¿qué es? El guardar la ley de Adonai, el guardar la ley del Padre, el guardar sus mandamientos, sus instrucciones. Eso, y de hecho el mensaje de todos los profetas era regresar al pueblo a la obediencia, a la obediencia. Uno de mis profetas que digo, wow, ¿cómo se conoce? Como fuerte. Bueno, todos los profetas fueron el mensaje específico, pero el profeta Isaías le habla específicamente a la casa de Judá, que ellos, que nuestro amado pueblo, teniendo la Torá, no tenían el amor, no tenían el equilibrio perfecto. Entonces siempre está amonestando el profeta Isaías, y asimismo nosotros, ¿verdad? El amonestar nuestra vida, nuestras emociones, nuestro carácter, y seguir moldeándolo. Eso es el único que lo hace Yeshua. Y bueno, pues aquí vemos claramente que en Éfeso se estaba dejando la obediencia, se estaba apartando el mensaje y se estaba incluyendo la doctrina de la apostasía. Y eso hoy en día está a flote. Imagínense si en la época de Pablo, en la época de los primeros discípulos, se estaba descarriando la doctrina apostólica, que es el guardar los mandamientos, pero teniendo conciencia en una introspección del día a día de nuestra vida cotidiana. Y wow, Padre, dice uno, cuando estamos pasando antes de celebrar, ¿verdad?, esta fiesta, debemos hacer siempre la representación de que nuestra vida debe ser como ese pan sin levadura, un pan sin rencillas, sin amargura, sin todo lo que al Eterno no le agrada. Eso debe ser nuestra vida, como ese pan que es agujereado, y eso es un significado con nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad?, que su cuerpo fue traspasado, y decimos: bendito Rey de Reyes, porque esa es la oración contestada día
a día. También los discípulos de uno de ellos, ¿verdad? Bueno, no directo, pero que fue la manifestación de la oración, fue el apóstol Pablo. Y en uno de sus viajes, cuando aquí vemos en la escritura, en el viaje que hace de Macedonia a Grecia, vemos claramente, si nosotros leemos aquí los versículos, estaban recorriendo Grecia, habían pasado alrededor de 3 meses y después, ¿verdad?, estaban como zarpando, estaban de un lugar a otro, dando referencia, ¿no?, que no somos peregrinos en la tierra y pues llevando el evangelio, ¿no? Entonces aquí en el versículo 6 dice que cuando pasaron los días de los panes sin levadura, navegaron de Filipos y en 5 días se reunieron en Troas. Entonces es ver increíblemente cómo aún en los viajes que eran realizados por los creyentes, estaban conmemorando y diciendo: vamos a celebrar la fiesta, vamos a ir a celebrar la fiesta. Y eso es lo que nos mueve hoy en día a, si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no debemos hacerlo? Si ellos lo realizaban, ¿por qué nosotros no debemos realizarlo, ¿no? Entonces es ver que el Padre nos llama día a día, nos sigue instruyendo en su palabra, nos sigue diciendo: vayan, vamos a guardar esta festividad, vamos a guardarla porque en Él encontramos esa tranquilidad día a día cuando nos refugiamos en su palabra. Y les leí Hechos capítulo 20, pero si nosotros retrocedemos 2 capítulos anteriores, cuando Pablo estaba en Corinto, él decía que obviamente estaba predicando, enseñando en Shabbat, en días de reposo, y aquí nos debe marcar que si leemos versículos después, en específico del versículo 21, dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces, después ya él se dirige a Éfeso. Y en esos viajes misioneros, Pablo tenía que ir a Jerusalén por un motivo. Aquí ya habían pasado varios años de la ascensión de Yeshua, ya habían pasado varios años cuando Yeshua había resucitado, y Pablo y los discípulos seguían viendo y conmemorando y guardando las festividades bíblicas con un propósito, con el propósito de reconocer que todo lo que se realizaba iba a ser un mensaje oculto, que cada festividad iba y se reconocía que Yeshua estaba presente en cada una de ellas. Entonces, con ese entendimiento que antes no se tenía, y decir: wow, Yeshua, tú vas a completar ese rompecabezas y vas a unir la pieza que faltaba. Y esa es mi oración, que día a día podemos decir: wow, Padre, vamos a hacer como esa amonestación del profeta Isaías, con la amonestación que fue realizada a la congregación en Apocalipsis en Éfeso. Volvamos a las primeras obras, volvamos al primer amor. Y el primer amor no solamente es hacerlo por hacer, ¿no?, sino volver al primer amor, a la oración, a la obediencia al Padre, a lo que Él quiere, al que no solamente comuniquemos un mensaje, sino que el mensaje sea directamente del Rey de Reyes, y que lo conozcamos a Él, que busquemos su rostro de día y de noche. Y eso es lo que el Padre dice hoy. Gracias, Yeshua, gracias por ver ese sacrificio en el madero, porque no te importó pagar por un pueblo, sino que lo hiciste aún para nosotros con un costo. Lo hiciste con un costo y nosotros debemos aceptarlo y debemos decir: heme aquí, como tu palabra nos dice. Y aun cuando los discípulos llegaron ahí, cuando todo Israel se postre ante tus pies, queremos besarte los pies, Padre, y queremos que nosotros también seamos tus testigos.
Todo esto te lo pido en el nombre y en los méritos de Yeshua. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, ese es el primer episodio de esta festividad de Pesaj. A grandes rasgos fue como el entender que debemos volver a las primeras obras, al primer amor, las diferencias que hay entre apostasía y legalismo, que nada de los extremos son buenos, y siempre recuerden y recordemos el sacrificio de Yeshua en el madero, en la cruz, es efectuado en nuestra vida y que el sacrificio no fue en vano. Eso debe crear algo en nosotros y un cambio en nosotros. Que el Padre nos bendiga y nos guarde, y guardemos esta fiesta reconociendo al Cordero que quita el pecado del mundo. Bendiciones, bendiciones.